Hola, estimados alumnos, ¿cómo están? Estoy haciendo estos videos para apoyarlos en su estudio del curso y si conocen a alguna persona que también se esté preparando para el examen de ingreso a la UNAM, pues no estaría mal que lo compartieran este video. Este primer video va a ser para química, ¿vale? Vamos a comenzar con química, vamos a ver los temas básicos, así como los hemos estado viendo en la clase. Algunos van a ser con más detalle para que no pierdan ese estudio, ¿vale? Bien, vamos a comenzar. Química, ¿qué es? Para empezar, ¿qué es ciencia? ¿Cómo definen ciencia? ¿Por qué el tarot, la astrología no es ciencia y química física sí lo es? Así de sencillo, una definición rápida. Química, física y biología son ciencias porque siguen el método científico. Así de sencillo. Ahora sí, ¿qué va a ser la química? La química va a ser la ciencia que estudia la estructura interna de la materia. Estructura interna, en otras palabras, más sencillo. ¿Cómo es que un grupo de átomos que forma una molécula se reorganiza para formar otros tipos de moléculas distintas al original? Es decir, cómo se forma una sustancia a partir de otras totalmente distintas. De eso se encarga la química, ¿vale? Pero este temario lo vamos a ir abriendo, ¿vale? Como si fuera una pirámide. Ahora, ¿qué rayos? Ya sabemos que es química, pero ¿qué rayos va a ser un cambio químico y un cambio físico? En un cambio físico, la estructura interna de la materia no cambia, ¿vale? Por ejemplo, y es una pregunta que siempre les hago a mis alumnos y siempre la mayoría de las veces la tienen mal. Les digo, imaginen que tienen agua líquida y el agua líquida la hierven, pasa a fase vapor. Yo les pregunto, ¿cambio físico o químico? Y todos, la mayoría dicen, cambio químico, profesor. No, no es un cambio químico. ¿Por qué? Porque siguen estando las moléculas de agua igual. La estructura interna de la materia no cambia. Son moléculas en estado líquido, H2O, y después se calientan y pasan a estado gaseoso, pero siguen siendo moléculas de H2O. Lo mismo, por ejemplo, para el alcohol. Imagínense que ustedes hierven alcohol. No lo voy a hacer aquí porque puedo prenderlo, me conozco, puedo prender mi cuarto. Imagínense que hierven alcohol, es lo mismo que el caso anterior. Pasa del estado líquido al estado gaseoso, pero sigue siendo moléculas de etanol, sigue siendo CH3, CH2OH. ¿Queda claro? Entonces, el punto de ebullición es un cambio físico. Lo mismo con el punto de fusión. Imagínense que tienen agua sólida, hielo, pero este se funde con un aumento de temperatura. ¿Qué es lo que sucede? Es un cambio físico porque siguen siendo moléculas de H2O en estado sólido, ordenadas de forma específica, y pasan a estado líquido, pero siguen siendo, insisto, moléculas de H2O. Entonces, llevamos dos características, dos cambios físicos, puntos de fusión, puntos de ebullición. Otro es el color. ¿Qué rayos es el color? ¿Por qué vemos los colores? La luz blanca, por ejemplo, de este foco, que nosotros observamos como blanca, es una mezcla de 7 colores, de los 7 colores del arco iris. Es una parte muy pequeñita del espectro del espectro electromagnético, que vamos a hablar más adelante de eso en la sección de física, en la materia de física. Es un rango muy pequeño que nosotros somos capaces de ver. Entonces, son los 7 colores del arco iris que están mezclados, por eso nosotros lo vemos blanco. ¿Por qué la planta es verde? ¿Por qué una playera es azul, por ejemplo? ¿O por qué un auto que pasa en la avenida es rojo? Porque la materia está absorbiendo y reflejando radiaciones, pero no cambia su estructura interna, por eso son cambios físicos, el color. Regresando a los ejemplos, la clorofila o las plantas son verdes porque la clorofila de los 7 colores del arco iris está absorbiendo 6, menos el verde, lo refleja, por eso lo vemos de ese color. Y, por ejemplo, la playera azul, ¿por qué es azul? Porque está absorbiendo de los 7 colores, de los 7 colores, está absorbiendo 6, excepto el azul. O el coche, ¿por qué lo vemos de color rojo? Porque su material está absorbiendo de los 7 colores 6, excepto el rojo. Muy bien.
¿Por qué rayos, por ejemplo, la cortina es blanca? ¿O por qué la ropa es blanca? ¿O por qué la ropa es negra? Lo blanco no tiene absorción del espectro visible. No absorbe las radiaciones, las refleja todas, por eso lo vemos de color blanco. ¿Qué pasa con el negro? En los casos de la ropa negra, ¿por qué es más calurosa? ¿Se han dado cuenta que es más calurosa? ¿Pero por qué? Pues lo vemos de color negro porque está absorbiendo toda la radiación del espectro visible, incluso otras radiaciones, por ejemplo el infrarrojo, que también lo sentimos en forma de calor. Entonces, punto de ebullición, punto de fusión, el color son cambios físicos. Otro sería la dureza. Por ejemplo, imagínense que tienen un pedazo de cobre y ese pedazo de cobre lo calientan o lo pueden golpear para deformarlo. Pueden modificar su dureza, pero siguen siendo átomos de cobre, lo mismo que si pasaran una corriente eléctrica. Si pasan una corriente eléctrica, solamente hay un flujo de electrones, pero siguen siendo átomos de cobre. No hay cambios en las estructuras internas. Ese es un cambio o cambios físicos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, agarran una hoja de papel, una hoja de reciclaje, porque soy pro ambiente, y la rompen? ¿Es un cambio físico o químico? Va a ser un cambio físico, porque siguen siendo papel, sigue siendo moléculas de celulosa. Ahora, ¿qué pasa si lo quemo? Repito, no lo voy a prender porque me conozco, puedo prender todo esto. Cuando lo queman, la celulosa pasa a ser otras sustancias que van a ser dióxido de carbono y agua, vapor de agua. ¿Se parecen al papel original? No. Como no se parecen, son sustancias totalmente distintas a la original, se dice que hubo un cambio químico. Lo mismo bueno, estamos hablando de combustión. Lo mismo para la corrosión, cuando se oxidan metales. ¿Por qué cambian de color? Por ejemplo, los clavos o las varillas o los metales que están, el hierro, por ejemplo, que está a la intemperie, porque el metal reacciona con el oxígeno de la atmósfera y está formando otro tipo de sustancia, otra estructura interna. ¿Cuáles podrían ser las principales características del hierro metálico? Es plateado, es maleable, es dúctil, es muy resistente y conduce el calor y la electricidad. ¿Cómo va a ser el óxido de hierro? El óxido de hierro es marrón o rojizo, depende de qué tan daltónicos sean. No conduce el calor ni la electricidad y aparte es un material muy frágil. Hasta pueden andar, sí o no, que hasta pueden andar con los portones ya picados, pueden andar atravesándolos ahí con el dedo. No lo hagan porque es peligroso, ¿vale? Esos son cambios químicos. Cuando las sustancias o sustancia original se transforma, no desaparece, se transforma en otras sustancias o en otra sustancia totalmente distinta a la original. Ahora, siguiendo con esto, hemos estado hablando duro y dale de sustancias. ¿Qué rayos van a ser las sustancias? Es más, si ustedes ponen pausa al video o pueden seguir con los apuntes, pueden hacer hasta un diagramita, ¿no? Entonces tenemos la química, lo que estudia la estructura interna de la materia. Tenemos cambios físicos, cambios químicos, ya di ejemplos de las sustancias. Pero ¿qué rayos son las sustancias? Hoy en día se conocen más o menos como 66 millones de tipos de sustancias, si mal no me equivoco. Y hay unas que son muy diferentes a otras y otras que se parecen, ahorita hablamos de eso. Pero, ¿cómo podemos definir a una sustancia? Una sustancia es un tipo de materia que tiene una composición constante. ¿A qué me refiero con composición constante? Ustedes saben que de este extremo a este extremo de este pedazo de papel tiene ciertas características físicas y químicas propias de esta sustancia. Por eso saben que de aquí a aquí hay papel y lo que lo rodea es otra sustancia, la atmósfera. Lo que lo rodea ya tiene otras propiedades físicas y químicas, como la madera. Ustedes saben que de este extremo a este extremo es madera porque se repite su tipo de sustancia. Eso me refiero con constante. Y las sustancias se pueden clasificar de muchísimas maneras. Pueden ser conductoras, aislantes, pueden ser metálicas, no metálicas, pueden ser inflamables, no inflamables, etc. Pero si lo agrupamos de una manera muy, muy general, pueden ser de dos tipos de sustancias. ¿Cuáles van a ser estos tipos de sustancias? Pista, piensen. La primera comienza con E y termina con elemento.
Bueno, mis alumnos conocen este chiste. Las sustancias se pueden clasificar en dos grandes grupos muy grandes, de manera muy general. Unos van a ser elementos y otros van a ser compuestos. ¿Cuál es la definición de los elementos? Los elementos son sustancias, y aquí pueden subrayar o algo anotar. Los elementos son sustancias que no se pueden descomponer en otras sustancias totalmente distintas al original. Imagínense que tienen un lingote de oro, ¿vale? Ya quisiéramos. No importa cuántas veces lo separen físicamente o químicamente, si siempre obtienen la misma tipo de sustancia, el mismo tipo de sustancia, lo que están manejando es un elemento. Lo mismo para el oxígeno, para el nitrógeno, etc. Hoy en día hasta se conocen 118 elementos, ¿vale? Entonces, no importa cuántas veces lo separen, si siempre obtienen el mismo tipo de sustancia, están hablando de un elemento. Pregunta cultural, lo mismo que les digo a mis alumnos. ¿Se han puesto a pensar por qué algunos símbolos sí coinciden con su nombre? Por ejemplo, el oxígeno es O, el cloro es Cl, el magnesio es Mg, pero ¿por qué rayos el sodio es Na? ¿Por qué no es SO, por ejemplo? ¿Vale? Porque muchos ya se conocían de la antigüedad y su nombre proviene del latín. Por ejemplo, para los romanos el sodio o las sales de sodio era natrium, ¿vale? O el ferrum, el hierro, para ellos era ferrum, o el oro era aurum, por eso es AU, y en el hierro es Fe, ¿vale? Pero bueno, paréntesis, solamente una pregunta de cultura general. Y ya casi para finalizar, ¿qué rayos es un compuesto? Un compuesto va a ser la unión de dos o más átomos que tienen que ser distintos entre sí y que tienen proporciones fijas. Pero para que no se confundan lo que son las mezclas, los compuestos tienen proporciones fijas. Un ejemplo, el agua. El agua siempre va a ser 2 partes de hidrógeno por 1 de oxígeno. Siempre va a ser H2O, a través del tiempo y la distancia. No importa que estemos aquí en China o en Marte, el agua, o del otro lado de la galaxia, el agua siempre va a ser H2O. Y a través del tiempo, hace 65 millones atrás y 65 millones de años en el futuro o más, el agua se va a seguir siendo H2O. Eso es muy importante. Y por último, ¿qué es una molécula? Muchas personas confunden o no saben definir qué es una molécula. Definición rápida. Una molécula es la unión de dos o más elementos que es eléctricamente neutra, no tiene carga. Pero ojo, va a haber dos tipos de moléculas y ahorita más adelante igual les voy a mostrar un esquemita. Va a haber moléculas que tienen el mismo tipo de átomos. Van a ser moléculas que forman o moléculas de elementos. El oxígeno, por ejemplo, que nosotros respiramos. O el ozono, que también es O3, que nos protege de los rayos ultravioleta. Y también van a estar las moléculas que forman compuestos. El agua es un caso, el dióxido de carbono es otro y por último el ácido sulfúrico. Entonces, en resumen, química es la ciencia que estudia la estructura interna de la materia. Hay cambios físicos, por ejemplo, punto de ebullición, punto de fusión, color, dureza, conductividad. Y cambios químicos, que también esto lo vamos a ir viendo más adelante. Corrosión, inflamabilidad, acidez, basicidad. Y las sustancias, que son tipos de materia constantes, con estructura constante, se pueden dividir de manera muy general en elementos, que son sustancias que no se pueden dividir en sustancias más sencillas, y compuestos, que los compuestos sí se pueden dividir en sustancias más sencillas respecto a la original, y los compuestos son la unión de dos o más átomos distintos entre sí y aparte tienen proporciones fijas. Entonces, esto sería todo. Ahorita voy a hacer unos ejemplos para que les quede claro acerca de los diferentes tipos de moléculas. Espero que les haya servido este video. Solamente es una introducción. En los siguientes videos voy a tratar más puntos acerca de el temario, sobre todo el temario de la guía para ingreso a licenciatura UNAM. Espero que les haya gustado. Si conocen, repito, si conocen a alguien que le pueda servir, no duden en compartirlo y nos vemos en el siguiente video. Bien, lo que les comentaba, ¿qué es una molécula?
va a ser la unión de dos o más elementos o átomos y que es eléctricamente neutra, no va a tener carga. Y va a haber dos tipos de moléculas. Las moléculas de elementos que van a estar formados por el mismo tipo de átomos. En el caso del oxígeno, que nosotros respiramos, son dos átomos de oxígeno. O el ozono, es el que nos protege de la radiación ultravioleta. Está formado por tres átomos de oxígeno, o el nitrógeno y el cloro. ¿Vale? Son moléculas, cumplen la definición, pero moléculas que están siendo formadas por el mismo tipo de átomo. Pero vamos a tener las moléculas de compuestos. Estos, por ejemplo, el agua, dióxido de carbono, metano y ácido sulfúrico. En el primer caso, ¿cuántos tipos de átomos hay por molécula? Solamente va a haber dos, hidrógeno y oxígeno, pero en total, ¿cuántos átomos hay? Va a haber tres, dos hidrógenos y aquí hay un escondido, no se pone, está siendo representado por el símbolo, entonces es un átomo de oxígeno. En total van a ser tres por molécula. ¿Cuántos tipos de átomos hay en esta otra molécula? Va a haber dos, carbono y oxígeno. Pero en total, ¿cuántos átomos hay por molécula? En total va a haber tres, carbono, uno y dos oxígeno. ¿Qué pasa con la molécula del metano? En la molécula del metano va a haber dos tipos de átomos o de elementos, como lo quieran ver. El carbono y el hidrógeno. En total, ¿cuántos átomos hay por molécula? Va a haber 5, 4 hidrógenos y un carbono. Y en esta otra molécula, ¿cuántos tipos de elementos hay o de átomos? Va a haber 3, hidrógeno, azufre y oxígeno. Y en total por molécula, ¿cuántos átomos hay? Va a haber 7, 2 hidrógenos, 4 oxígenos y un azufre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este 7. Entonces espero que esos ejemplos les hayan servido. Los muestro para aquellas personas que no estén familiarizados con la interpretación de las fórmulas químicas, que son muy importantes para lo que vamos a ver más adelante en el curso, ¿vale? Entonces nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.